Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos los últimos rumores sobre los próximos iPad Pro que, según Mark Gurman, podrían equipar el chip M4 de Apple en lugar del M3 que todos esperábamos. También os hablaremos de las últimas novedades que hemos conocido que podrían incorporarse en el nuevo Apple Pencil que también verá la luz la próxima semana. En el apartado legal os contaremos cómo la Unión Europea ha ampliado el alcance de la Ley de Mercados Digitales para incluir también al iPad y cómo le afectará a este. Pasando a iOS 18, repasaremos los últimos rumores que apuntan a que será una de las mayores actualizaciones de la historia, con mejoras de inteligencia artificial en apps nativas, personalización de la pantalla de inicio y un diseño renovado. Además os contaremos cómo Apple está negociando con OpenAI precisamente para potenciar aún más las funciones de inteligencia artificial. En cuanto a los iPhone 16 os mostraremos unas imágenes filtradas de modelos dummy que confirman los nuevos tamaños de pantalla de 6,3 y 6,9 pulgadas en los modelos Pro, así como el nuevo diseño vertical de cámaras en los modelos estándar. Y para terminar os daremos todos los detalles sobre la llegada de Assassin's Creed Mirage al iPhone y al iPad el próximo 10 de junio. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos una semana más al recopilatorio de noticias de la manzana mordida, donde ya sabéis, tradicionalmente intento poneros al día de toda la actualidad en pocos minutos. Antes de meternos a repasar cada uno de estos titulares, ya sabéis que me gusta dar las gracias a los nuevos usuarios que se suscriben a la Manzana Mordida Plus a través de nuestra web lamanzanamordida.com. Esta semana han sido estos y de verdad yo os animo a que, si todavía no conocéis nuestra web y estáis ahí dudando sobre si queréis apoyar aún más nuestro proyecto, de verdad que nos deis la oportunidad, porque con esa suscripción primero vais a apoyar nuestro proyecto y permitiréis que siga siendo sostenible a largo plazo, que los tiempos que corren pues desde luego se agradece mucho, pero también vais a disfrutar de contenido extra, como por ejemplo un podcast que subimos cada semana, precisamente en el episodio de este mismo... Iba a decir de este mismo viernes, pero bueno, esta semana lo hemos adelantado. Hemos hablado mucho del evento de Apple y cómo el software es vital para el futuro de los equipos de la compañía. Así que, de verdad, si os suscribís vais a poder disfrutar de un programón. Eso por un lado. Luego, por otro lado, también os animo a que estéis suscritos a este canal, porque la semana que viene, obviamente, os vamos a contar todas las claves de lo que se presenta en el evento del martes, ya desde el primer día. El mismo lunes tenemos un vídeo preparado sobre el evento, el martes vamos a hacer la cobertura del mismo para que podáis seguirlo en directo con nosotros, y además tendremos dos invitados de excepción que ya conoceréis si sois asiduos a nuestro canal. Nos van a visitar Chica Geek y también Dieguito, del canal Me Llaman Geek, que son dos grandes amigos con los que disfrutamos mucho en días así. Dicho todo esto, ahora sí, nos metemos en faena con las noticias de esta semana. Y bueno, comenzamos, y según los últimos informes que precisamente Mark Gurman ha compartido en su newsletter semanal de Bloomberg, los próximos iPad Pro podrían dar un salto generacional y equipar el chip M4 de Apple en lugar del M3 que todos suponíamos que equiparía. Según este analista, este nuevo chip M4 supondría un gran avance en capacidades de inteligencia artificial gracias a las mejoras del Neural Engine que incluiría. Esto es bastante llamativo porque el iPad sería el primer equipo en montar un chip M4 adelantándose a los Mac. No olvidemos que, tal y como os conté hace ya unas semanas aquí, no se esperan los primeros Mac con M4 hasta al menos finales de este 2024. Pero el chip M4 no sería la única novedad. También os hemos contado en varias ocasiones que se esperan otras mejoras, como pantallas OLED en ambos modelos, una cámara FaceTime reposicionada y también una renovación completa del Magic Keyboard y el Apple Pencil. Precisamente vamos a hablar del Apple Pencil que esperamos ver en este evento del 7 de mayo junto con los nuevos iPad Pro y iPad Air. Y es que, según informa Mark Gurman, este nuevo Apple Pencil incluirá por primera vez, atención, retroalimentación áptica. Esto lo que permitirá es que el Apple Pencil se sienta más realista al usarlo. Imaginad cómo, por ejemplo, cuando estemos utilizando el Apple Pencil en una aplicación de dibujo, este tendrá cierta resistencia para que, por ejemplo, imaginemos que estamos utilizando un modo de crayon, este se sienta más áspero y pesado. En fin, va a ser interesante ver un poco esas sensaciones cuando utilicemos el Apple Pencil en ciertas aplicaciones. Pero, como venimos diciendo, la retroalimentación áptica no sería la única novedad de este nuevo Pencil. También se esperan gestos adicionales para una mayor versatilidad. Ya os habíamos contado hace algunas semanas que, entre estos nuevos gestos podría haber uno que consista en apretar, que lo que haría sería mostrar un menú contextual basado en la tarea que estemos haciendo en ese momento. Ese gesto de apretar pues nos permitiría
permitiría, por ejemplo, a los usuarios invocar rápidamente acciones como agregar formas, stickers o, por ejemplo, un texto al lienzo que estemos dibujando. Así que ya veis, parece que Apple quiere mejorar considerablemente la experiencia de uso del Apple Pencil junto a estos nuevos iPad. Y bueno, falta por ver si, por ejemplo, este nuevo Pencil será compatible con los modelos de iPad anteriores o solo será compatible con los nuevos. En fin, en unos días vamos a salir de dudas. Y antes de dejar aparcadas las noticias sobre los iPads, también tenemos novedades relacionadas con la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea. Ya sabéis que en los últimos meses Apple ha estado implementando soluciones técnicas y políticas para cumplir con esta ley. Esto, por ejemplo, ha supuesto el lanzamiento de los mercados alternativos en el iPhone, también de la liberación de los navegadores web de terceros y bueno, algunas cosas más que ya os hemos contado detalladamente en los vídeos correspondientes que hemos hecho de iOS 17.4 y iOS 17.5. Hasta ahora estas reglas solo se aplicaban al iPhone y a iOS, pero ahora la Comisión Europea ha ampliado el alcance de la Ley de Mercados Digitales para incluir también al iPad. Y claro, esto es algo muy importante a destacar porque tras este anuncio que ha hecho la Comisión Europea, Apple tiene aproximadamente 6 meses para que iPadOS y el iPad cumplan con la normativa. Esto significará que, por ejemplo, todos los cambios que hemos visto aplicar en el iPhone en estas últimas semanas, ahora también se tendrán que aplicar en el iPad. Es decir, que, por ejemplo, los usuarios de iPad vamos a poder descargar apps desde tiendas alternativas y que también vamos a tener la oportunidad de usar un navegador y un motor de navegación alternativo. Sin embargo, veremos si Apple no tiene que hacer más cambios, porque ya hay empresas como por ejemplo Spotify que se han quejado de esta transición adaptándose a la norma de la Unión Europea, ya que en algunos casos incluso la adopción es inviable debido a obstáculos como la tasa de tecnología central que impone una tarifa anual por instalación para las aplicaciones distribuidas fuera del App Store de Apple. Concretamente 50 céntimos por descarga cuando se supera el 1.000.000 de instalaciones, algo que para pequeños desarrolladores puede ser inasumible. En fin, si finalmente se determina que Apple no cumple correctamente con la ley en Europa, pueden multarle con hasta el 10% de sus ingresos anuales globales. Así que, mucho cuidado. Cambiamos de tercio, vamos a hablar ahora de iOS 18 y de lo que podemos esperar de esta gran actualización para iPhone que se va a presentar en la conferencia de desarrolladores en apenas unas semanas, concretamente el 10 de junio. Según los últimos detalles que hemos conocido esta semana, precisamente iOS 18 incluirá importantes novedades en términos de inteligencia artificial, algo que ya se viene rumoreando desde hace tiempo, pero que también vendrá acompañado de actualizaciones para la mayoría de las apps integradas que son más populares en el iPhone, específicamente para las apps de fotos, mail, notas y fitness. Además, hay que sumarle lo que os dije la semana pasada sobre la aplicación calculadora, la cual tendrá nuevas funciones y también llegará al iPad finalmente después de tantos años. Pero eso no es todo, iOS 18 también ha sido descrito como una de las mayores actualizaciones de software del iPhone de la historia. Y esto es debido a que podemos esperar nuevas características en general en todo el sistema operativo. Por ejemplo, ya hemos oído hablar de mejoras que llegarán a Apple Maps y una de las novedades más llamativas será también en cuanto a personalización. Y es que la pantalla de inicio del iPhone tendrá nuevas capacidades. Por ejemplo, vamos a poder hacer por primera vez lo de colocar los iconos libremente sin estar alineados con la cuadrícula. Podremos dejar espacios en blanco, por ejemplo. Además, en cuanto al diseño general del sistema, también se espera que haya una serie de ajustes, aunque no esperemos una revolución o cambios tan dramáticos como, por ejemplo, los que hubo en la transición que tuvimos de iOS 6 a iOS 7, que no sé si os recordaréis ese tráiler que hicieron incluso con la narración de Jonathan Ive, que era espectacular. O sea, eso sí que fue un cambio radical que nos dejó a todos, yo creo, bastante sorprendidos. Así que ya veis, parece que iOS 18 apunta a maneras y que vendrá bastante cargadito de novedades interesantes, tanto a nivel de inteligencia artificial como también a través de cambios y mejoras en las aplicaciones nativas y a nivel de personalización. En fin, ¿cómo tenéis, como dice Fabián, vuestro hypómetro con iOS 18? Decídmelo en los comentarios. Y precisamente ya que estamos hablando de novedades sobre inteligencia artificial, os voy a contar la última hora que vamos conociendo sobre los avances de Apple en este campo. Y es que según los últimos informes que hemos conocido también esta semana, Apple está en negociaciones con OpenAI y esto es una muy buena noticia. Bloomberg afirma que Apple quiere integrar herramientas de OpenAI en iOS 18 y también en el resto de sistemas operativos y que las conversaciones se centran especialmente en el uso de las tecnologías de OpenAI para impulsar un chatbot basado en
inteligencia artificial. Recordemos que hace unos meses 9to5Mac encontró referencias a un nuevo framework de Siri Summarization en iOS que se integraba con ChatGPT, así que, oye, parece que es cierto que Apple lleva tiempo explorando esta posibilidad. Pero como ya sabéis, OpenAI no es la única opción sobre la mesa. Según parece, Apple también sigue manteniendo discusiones con Google sobre el uso de Gemini en iOS. Probablemente la compañía esté buscando la mejor oferta en términos de costes, e incluso se rumorea que Apple está negociando con Baidu para los usuarios que viven en China, ya que ya sabéis que allí, por ejemplo, Google no tiene operaciones. En fin, digo que son buenas noticias que Apple esté en conversaciones con OpenAI porque particularmente me parece un socio bastante mejor que Google. Pero bueno, veremos con quién se quedan finalmente. De todos modos, esto no significa que Apple, todo lo que haga a nivel de inteligencia artificial vaya a ser a través de terceros, no. La compañía también ha estado desarrollando sus propios modelos de lenguaje que pueden ejecutarse sin conexión, tal y como os comenté la semana pasada. Sin embargo, estos modelos serán más limitados, por lo que tener alternativas que se conecten a Internet será ideal para proporcionar resultados más precisos o para realizar ciertas funciones que requieran de una conexión, como por ejemplo pueden ser herramientas de contenido generativo, sobre todo a nivel de imagen. En resumen, que parece que Apple está explorando todas las opciones para potenciar al máximo la inteligencia artificial en sus próximos sistemas operativos, combinando desarrollos propios con posibles alianzas con gigantes de la IA como OpenAI y Google, lo cual a mí no me parece mal. Ahora bien, os soy sincero, no me trae buena espina. Es decir, no me trae buena espina que todos los medios estén hablando de esta alianza con OpenAI como algo que va a beneficiar a iOS 18 cuando en realidad ya debería estar más que negociado esta alianza. A mí lo que me hace pensar es que lo que puedan estar planteando hacer con OpenAI no será algo que veamos de forma inmediata, porque, como digo, el evento de desarrolladores es el 10 de junio. O sea, si todavía están en fase de negociación, ¿cómo leches nos van a presentar algo que todavía no saben ni con quién van a hacer? ¿Me entendéis? En fin, ¿qué os parece esa estrategia? Decídmelo en los comentarios, ya sabéis. Bueno, chicos, vamos a hablar ahora de unas imágenes que se han filtrado y que nos dan un vistazo bastante claro de lo que podemos esperar de los nuevos iPhone 16 que llegarán en unos meses. Y es que, como podéis ver en estas fotos, se tratan de modelos dummy que representan los 4 tamaños diferentes que tendrá la serie del iPhone 16. Y aquí los tenemos todos juntos, para que podamos compararlos. Como veis, los modelos Pro, tanto el iPhone 16 Pro como el iPhone 16 Pro Max, lucen un poco más grandes que sus predecesores, y es que según todos los rumores, Apple aumentará ligeramente los tamaños de pantalla de estos dos. Estamos hablando de que el iPhone 16 Pro pasaría de 6,1 pulgadas actuales a 6,3 pulgadas, mientras que el modelo Max crecería de las 6,7 a 6,9 pulgadas. En cambio, los modelos estándar, es decir, el iPhone 16 y 16 Plus, se mantendrían con los mismos tamaños de 6,1 y 6,7 pulgadas que sus antecesores. Pero lo más llamativo es ese nuevo arreglo vertical de las cámaras traseras que vemos en el iPhone 16 y 16 Plus, un cambio de diseño que según los rumores permitiría grabar vídeo espacial para el Vision Pro. En fin, a mí particularmente me gusta este nuevo diseño de las lentes. ¿A vosotros os convence o preferíais el diseño anterior? Ya sabéis, decidme en los comentarios. Y bueno, vamos a cerrar este recopilatorio de noticias hablando del lanzamiento de Assassin's Creed Mirage al iPhone y al iPad muy pronto. Y es que precisamente esta misma semana Ubisoft ha anunciado el lanzamiento de este videojuego que ya se dejó ver en el evento de presentación de los últimos iPhone y que, bueno, ya tiene fecha. Concretamente el 10 de junio se lanzará en la App Store. Al menos así lo refleja su hoja de reserva en la App Store, a pesar de que en el comunicado de Ubisoft dicen que estará disponible a partir del 6 de junio. Entonces, bueno, no sé muy bien a quién creer, si a Ubisoft o Apple. Pero bueno, lo que tenéis que saber es que este es un juego AAA que se lanzó en consolas y en PC el pasado mes de octubre y que, bueno, llega al iPhone siguiendo un poco los pasos de otros juegos que ya hemos analizado aquí en el canal, como por ejemplo los Resident Evil, que a mí me plantearon ciertas dudas en su momento, porque el rendimiento estaba bastante lejos del que tenemos acostumbrado en consolas y, bueno, creo que no es lo más óptimo disfrutarlo en iPhone. El juego va a tener un coste aproximado de unos $50. En euros no está todavía concreto el precio, al menos en la hoja del App Store no he sido capaz de sacarlo, pero va a rondar más o menos seguramente también los 50 euros. Pero ojo, lo que tenéis que saber es que va a tener un periodo de prueba de 90 minutos, es decir, que si lo reserváis vais a poder jugar gratuitamente 90 minutos y luego decidir si queréis comprarlo o no. En fin, sobre el papel pinta bastante bien, pero bueno, luego ya veremos si es igualmente disfrutable en consola como en el iPhone, porque bajo mi experiencia, al menos con los títulos anteriores, no podríamos llegar a esa conclusión.
Y hasta aquí el recopilatorio de noticias de esta semana. Antes de despedirme, recordaros lo que os he dicho. La próxima semana vamos a hacer la cobertura en directo del evento. Seguramente comencemos unos 30 minutos antes de la presentación oficial de Apple y estaremos muy bien acompañados. Así que si no queréis perderos, por supuesto, la cobertura y todos los vídeos que vendrán después, no olvidéis suscribiros y también visitar lamanzanamordida.com, porque la semana que viene también haremos un podcast especial exclusivo para los suscriptores de nuestra web. En fin, nos vemos, que paséis muy buen fin de semana y el lunes con más estamos aquí porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.